La Libertad Avanza y el PRO acaban de obtener dictamen para el proyecto de ley de ficha limpia. Allí está Martín Pared. Martín, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Bueno, así es, al oficialismo y a sus aliados del PRO le ha costado mucho menos lo que fue el dictamen de ayer. Finalmente, hoy Ficha Limpia ya tiene unas 30 firmas el proyecto de la mayoría. Hay hasta el momento otros 3 dictámenes también que recibieron sus firmas, 3 firmas, 2 firmas, otro y uno. Unión por la Patria todavía está a tiempo, no ha presentado un dictamen propio, pero que lo cierto es que el oficialismo ya desde temprano tenía estas firmas, ya lo habían hecho referencia aquí algunos expositores y por lo tanto esto estaría en condiciones del recinto en una sesión en el marco, recordemos, de las extraordinarias que se están desarrollando en el recinto de la Cámara de Diputados, Marco. Recién, bueno, siguen habiendo algunas intervenciones, algunos diputados que todavía están anotados como oradores aquí en el segundo piso, en la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados, pero ya con las firmas necesarias entonces para que el oficialismo pueda avanzar. 2 cosas, Marco, para destacar. Una última intervención de la diputada nacional de Unión por la Patria, Vanessa Celia, que recordó precisamente un poco, hizo una historia de lo que es este proyecto Ficha Limpia, que dijo que fue presentado por primera vez en el año 2016 y que en aquel entonces en uno de los artículos de este proyecto de Ficha Limpia solo exigía que estuviera el candidato o la candidata solamente procesada para quedar fuera de la carrera política. Bueno, claro. Vanessa sí le recordó que en ese entonces Cristina estaba procesada. Luego el segundo proyecto requería de que tuviera una condena en primera instancia, digamos, y en ese caso Cristina estaba condenada en primera instancia. Y ahora este proyecto que acaba de obtener el dictamen requiere que esté condenada en segunda instancia, y es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, fue una historización que hizo Vanessa Sile, creo, para intentar denunciar precisamente que el contenido proscriptivo de este proyecto que ha tenido dictamen aquí, entonces, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Marcos. Clarísimo, Martín. Seguimos en un ratito, si te parece. Hasta luego. Así como lo describe Martín, como lo historizaba Vanessa Sile, y es como se ha dado, ¿no? Porque además hay un componente más, y es que ahora además tiene que ser alguien que no haya sido condenada en segunda instancia en el año en el que se produce la elección. Y justo eso es lo que sucede con Cristina Kirchner. La nueva redacción justamente apunta a bloquear las candidaturas de quienes tengan condena por corrupción confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre previo a una elección. Por eso la norma sí alcanzaría ponerle a Cristina Kirchner. Lo que es llamativo es que el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo: no vamos a acompañar, cuando lo presentó Silvia Los Penato el año pasado, no vamos a acompañar un proyecto que parece tener nombre y apellido, y es el de Cristina Kirchner. Sí. Bueno, parece que sí. Sí, el texto especifica que si la condena se confirma después del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación regirá una vez concluido el proceso. O sea, esa es la nueva redacción. Efectivamente. Bueno, vamos y volvemos, porque tenemos una nota sobre un tema muy trascendente y conmocionante, me parece a mí. Descarga nuestra app y escuchá No se desesperen. Vayas donde vayas. Disponible para iOS y Android. Radio 10. El sonido de la realidad. 17 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Bueno, Donald Trump, bueno, acá tenemos las consecuencias, ¿no? El seguidismo de Javier Milei en relación con la OMS está tomando decisiones todos los días que son, insisto yo, la palabra puede ser conmocionante, que producen mucho descalabro. La mayoría son de política interna, y algunas, como el abandono de los Estados Unidos de la OMS y otros, están vinculados a la política internacional. Ahora, lo que anunció ayer, esto de que quiere que los Estados Unidos tome el control de Gaza y que los palestinos sean desplazados, echados de su propio territorio, es algo que al menos a mí me sorprendió, probablemente quienes conocen más el ámbito internacional menos que a mí, pero sobre todo estamos hablando de una decisión de una ferocidad con gente que además viene sufriendo un ataque cotidiano durante meses y meses, que se ha cobrado miles de muertos, ¿no? Estamos en línea con Marco Teruggi, ustedes lo conocen, es sociólogo, es periodista, es analista internacional, para preguntarle acerca de esto. Marco, ¿cómo te va? Marco Citadini, aquí en Radio 10, te saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, allí frente al propio Benjamín Netanyahu lo dijo esto, ¿no? Donald Trump, y te pregunto a vos, ¿qué te pasó? No es lo más importante lo que nos pase a nosotros, pero la verdad es que es tan conmocionante verlo a Donald Trump diciendo esto que te lo pregunto porque uno no podía salir del estupor cuando lo veía, ¿no? Sí, al escucharlo recordaba este concepto de la filósofa alemana Hannah Arendt, Sí. que hablaba de la banalidad del mal, porque no solamente Donald Trump dice lo que Benjamín Netanyahu no había dicho tan explícitamente, es decir, quieren hacer una limpieza étnica en Gaza, es decir, desplazar él dijo, 1.7 millones de personas fuera de la franja, sino que además quieren hacer del lugar un sitio de vacaciones, es decir, vayan a disfrutar de las playas allí donde la Corte Penal, Lula da Silva, Human Rights Watch, por ejemplo, dicen que hubo un genocidio. O sea, no solamente es un desplazamiento étnico de casi 2 millones de personas, sino que después es para ir a, no sé, tomar mojito en la costa del Mediterráneo. Claro. Es muy fuerte cómo lo ha planteado, quiere decir, no solamente es verbalizar, ir hasta la última consecuencia, sino para que después haya ahí una instancia de disfrute de estadounidenses e israelíes. Claro. Hay, además, entiendo yo, es tal cual lo contaste, lo que promete Donald Trump, pero además entiendo que hay algunos intereses vinculados a las cuencas gasíferas, ¿no? Absolutamente, hay gas y siempre estuvo en la ecuación, y hay un plan de Estados Unidos, o yo diría, hay un plan del gobierno de Israel encabezado por Benjamín Netanyahu, que comparte plenamente Donald Trump, que no guarda las formas que guardaba Joe Biden. Es decir, Joe Biden, el anterior presidente, acompañó todo lo que vino pasando en Israel, lo acompañó, lo financió, lo armó, pero decía, hay que mantener 2 estados, hay que tener cierto cuidado con las víctimas civiles, o sea, una serie de paliativos discursivos ante los actos. En este caso, no hay ningún tipo de filtro, ningún tipo de puesta en escena de una suerte de preocupación por los civiles, por los gazatíes, sino que simplemente hay que echarlos y quedarse con ese territorio y avanzar en el plan último, que es desplazar a toda la población palestina de su territorio histórico. La pregunta es, ¿y a dónde? Bueno, Trump dice a Jordania y a Egipto, pero Jordania y Egipto dicen, acá nos vamos a recibir a quienes después nunca más van a volver, porque la experiencia en Palestina indica que quien es echado de su tierra nunca más regresa. Claro. Él allí dice algo así como, estoy confiado de que aunque ahora dicen que no, los van a terminar recibiendo, hablando de justamente el presidente egipcio y el primer mandatario de Jordania, pero es efectivamente aceptar por parte de Jordania y de Egipto una situación como esta, aceptar uno de los desplazamientos más cruentos de la historia de la humanidad, ¿no? En caso de que se produjera. Es probable que Trump apele a la chequera y una serie de incentivos para que, pienso en el caso de Egipto, que tenga 1 millón de desplazados ad eternum en el desierto del Sinaí, en tiendas de emergencia, hasta que pasen décadas y décadas. O sea, es una propuesta absolutamente inviable para quien piensen que tiene que hacerse cargo de 1 millón de personas. ¿Y quién va a hacerse cargo? ¿La economía de ese país? Una serie de instituciones internacionales en las cuales ya muy pocos creen, e inclusive Estados Unidos está desfinanciando. Y después, no menor, y yo diría central, la población gazatí la piensan desplazar con fusiles, tanques y bombardeos hasta que salga por la frontera, porque no se van a ir. Claro. Si ya resistieron a más de 65.000 muertos, 110.000 heridos, siendo cuentas, yo creo, conservadoras, no van a irse ahora para nunca más volver. O sea, basta ir al Líbano, donde la gente palestina que fue echada hace décadas sigue ahí sin poder volver. Claro. Entonces la gente no se va a ir. ¿Cómo piensan desplazarlo? Claro. Bueno, todo eso no tiene respuesta. Por eso es muy probable que lo que dice Trump sea una enunciación de máxima, que después no suceda de esa manera. Ahora bien, la hoja de ruta y la intención creo que es terrorífica. Es absolutamente terrorífica. Imagino, digo, por supuesto, esto es lo más trascendente, pero imagino lo que les pasa a quienes están en Cisjordania, ¿no? Y que ven que los colonos avanzan momento a momento, y que en la franja de Gaza se piensa en desplazarlos. Digo, no parece haber mucho futuro para los palestinos en general, digamos.
El 7 de octubre, que fue el año anterior, cuando fue el ataque de Hamas en Israel, que después dio lugar a más de año y medio, que ya casi denuncian muchos como genocidio. 2 meses antes, en Naciones Unidas, Benjamín Netanyahu mostró un mapa de Israel donde incorporaba todo el territorio y no quedaba ni la Franja de Gaza ni Cisjordania. Ese es el objetivo final. Y lo dicen abiertamente ministros de la coalición de gobierno, que son de ultraderecha y ultrarreligiosos. Ese es su objetivo, desplazar a toda la población. Han llegado a la conclusión, hace mucho tiempo, y ahora lo dicen y lo quieren hacer, de que la única solución posible es quedarse con todo el territorio. Bueno, hacia ahí están yendo. Y lo más lógico es que quienes están en Cisjordania y en Franja de Gaza resistan. Y de hecho hay una ecuación o una matemática que dice que cuanta más destrucción haya, más gente van a sumarse a las organizaciones armadas, identificadas como terroristas. O sea, ¿qué puede pensar un gazatí hoy de 10 años? ¿Que la solución es negociada y conversando? Una vez que le mataron a su familia, destrozaron su edificio, ¿a dónde va a ir? ¿Qué tipo de opción política va a tener? Eso es lo que no tiene final, porque matás a una familia, la desplazás, lo dejás sin nada, y le vas a pedir que se rinda. Bueno, no se va a rendir. Por eso hay una suerte de aritmética de la insurgencia de las organizaciones armadas que así solo se va a incrementar exponencialmente. Claro. Ahí te pregunto 2 cosas. Primero, ya hay algunos especialistas que advierten acerca de una violación al derecho internacional. Esto por un lado. Y por otro lado, vos recién hablabas de, el látigo y billetera, pensando en Egipto y en Jordania. Entiendo que hay, o empieza a haber, un movimiento entre Egipto, entre Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, la propia Qatar y la Liga Árabe en general, para intentar resistir esto, pero no sé, porque sé que hay ahí fisuras internas, por supuesto acuerdos con los Estados Unidos que para ellos son muy importantes, en un caso y en el otro, ¿qué futuro le ves a una resistencia o en el plano del derecho internacional o en el plano de la política internacional, ¿no? En términos de la Liga Árabe? Es que yo creo que tendríamos que detenernos a pensar en qué momento estamos en términos geopolíticos y qué papel cumple o ya no cumple el derecho internacional y los organismos encargados de velar por ese derecho internacional. Quiero decir, Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, Netanyahu, el propio Trump, abiertamente los han acusado, los han insultado, han dicho que eso no sirve para nada. Toda la arquitectura post-Segunda Guerra Mundial, que tenía que, con todas sus limitaciones, velar por algo así llamado el derecho internacional, está siendo absolutamente pasado por encima por parte de quienes son los más poderosos en la escena global, empezando por Estados Unidos. Entonces, ya no hay algo así como árbitro, mediador, actores internacionales que puedan desde esa ingeniería decir, hasta acá, estos son los límites, así funciona la guerra, no se puede hacer crímenes contra la población civil ni desplazamiento étnico. Todo esto ya no rige más. Claro. Y creo que esta es la gran conclusión y hay que pensar que con Donald Trump eso se va a agudizar. Por lo tanto, la única manera, creo yo, de frenarlo es con una contraposición de fuerzas relativamente equivalente, que por el momento no la hay. Claro. Pienso sí en declaraciones importantes como la de China hoy, que dijo el gobierno, nosotros nos oponemos a esto. Ahora, ¿China va a jugar un papel para intentar frenarlo? Y no se lo ve muy difícil. Y además, Israel y Estados Unidos están en una mejor posición que hace un año. Ha caído Bashar al-Assad en Siria, el Líbano está muy golpeado, Irán, por ende, también está más golpeado, y creo que algunos deben decir, esta es la oportunidad. Ahora es cuando podemos y debemos avanzar. Y la ONU no va a poder hacer nada, y la Corte tampoco, ni ningún país en términos de retórica de salvaguarda del derecho internacional. Y aún Europa, que a veces dice declaraciones de buenas intenciones, tampoco es un actor que uno lo vea como que efectivamente termine teniendo un peso en la decisión final. Claro. Marco, como siempre, un placer y gracias por este ratito que nos has brindado. Por favor, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Marco Teruggi, sociólogo, periodista, analista internacional. Este es un tema que a ustedes les debe pasar